día les voy a hablar sobre anemia en pediatría. Soy la doctora María Alejandra Taipe, yo trabajo en un hospital militar. Voy a comentar brevemente las competencias que esperamos lograr con esta conferencia. Primero, que ustedes logren definir anemia y señalar la importancia de los factores epidemiológicos, conocer diferentes clasificaciones de anemia y señalar la más frecuente en niños. Asimismo, aplicar los criterios diagnósticos de anemia ferropénica, así como su tratamiento y seguimiento. Esta es la bibliografía. Les voy a plantear este caso clínico. Se trata de un paciente de 4 años de edad, sexo masculino, procedente de Puno. Es traído por la madre, que refiere que el niño desde hace un año se duerme en clases, luce decaído y cansado. Su apetito ha disminuido, no tiene fiebre. Como antecedentes de importancia, este niño nació a las 35 semanas de gestación con un peso de 2.000 gramos. Recibió lactancia mixta. Su alimentación actual es a predominio carbohidratos. Al examen físico encontramos al niño con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, respiratoria de 20, temperatura 36,5, una saturación de 94%. Su peso es 14,5 kilos, talla 98. La piel y mucosas lucen pálidas, murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, no se encuentran ruidos agregados. Ruidos cardíacos normofonéticos, se ausculta un soplo 2/6 en mesocardio, que es de tipo sistólico y no irradiado. Abdomen blando depresible, ruidos hidroaéreos presentes, no se palpan visceromegalias ni adenomegalias. Entonces, esta impresión diagnóstica van pensando y la vamos a plantear al final de la conferencia. Nuestro temario va a tratar de la definición de anemia, de epidemiología, etiología, clasificación, diagnóstico, algunas palabras sobre la anemia ferropénica y su tratamiento. Definimos, ¿no? ¿Qué es la anemia? La anemia es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos se ha reducido al punto de que es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Si hablamos en términos de salud pública, la anemia se define como una concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto al promedio, esto según género, edad y altura sobre el nivel del mar. Epidemiología. Sabemos que la prevalencia mundial de anemia, si hablamos de la población en general, es de 24,8. Esto equivale a más de 1.600 millones de personas. Si ya hablamos de la prevalencia de anemia en niños en edad escolar, esta es, miren, de 47,8%, que equivale a 293 millones de niños, siendo la mayor prevalencia en África y Asia sudoriental. La ferropenia es la deficiencia nutricional más frecuente en el mundo y la anemia ferropénica es la enfermedad hematológica más común en la edad pediátrica, con una prevalencia global estimada en Latinoamérica de 20%. En el Perú, la ENDES para el año 2022 informó que la anemia en niños es de 6 a 36 meses, de niños de 6 a 36 meses es del 40%. Incluso tenemos datos del 2023 donde esta anemia actualmente ya no es 40,3, sino ha subido a 43,1, y siendo más frecuente en niños de 6 a 18 meses, donde alcanza valores de hasta 59%. Por todo ello, esto constituye un problema de salud pública. Si ven estas barritas, van desde el 2009 hasta el 2022, donde vemos que de 50%, a partir del 2011 se ha mantenido alrededor de 42, 43, 45. Por acá en el 2022 40,9 y en el 2023, como les menciono, es 43,1. En cuanto a
la distribución de anemia en relación a las zonas de residencia, vemos en la línea verde los niños de área rural, que presentan niveles más altos de anemia con respecto a los niños de área urbana. En el Perú se estableció un Plan Nacional de Reducción y Control de la Anemia Materna e Infantil que corría del 2017 al 2021. Este plan se puso la meta de disminuir la anemia de 43.6% que era en el 2017 a 19% en el 2021. Como ven, esta meta no se ha cumplido y estamos prácticamente retrocediendo al 2017 porque ahora tenemos 43.1. En cuanto a la etiología, la anemia se produce por tres principales causas. Primero, que haya un aumento en las pérdidas, un sangrado de algún sitio, ¿no? El segundo motivo es por una eritropoiesis insuficiente e inadecuada de la médula ósea, cuyo ejemplo es la anemia ferropénica. Y la tercera gran causa es por hemólisis acelerada, destrucción de glóbulos rojos por alguna enfermedad, ya sea hereditaria o adquirida. Y habría una cuarta opción que sería una combinación de las anteriores. En cuanto a la clasificación, hay varios criterios. El primero que vamos a mencionar es según los criterios morfológicos o índices. De acuerdo a eso, vamos a dividir en la anemia en microcítica hipocrómica, cuyos principales ejemplos tenemos la ferropénica, la talasemia y las enfermedades crónicas. También podemos tener anemias macrocíticas normocrómicas, cuyo ejemplo es la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Y la anemia normocítica normocrómica, que se puede dar en hemorragias agudas, leucemia o insuficiencia medular. Entonces acá es un resumen de lo mismo, con algunos datitos más, como por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la anemia microcítica hipocrómica, en estos casos tenemos el volumen corpuscular medio que está por debajo de 80 fetolitros, la hemoglobina corpuscular media que está por debajo de 28 picogramos y la concentración de hemoglobina corpuscular que está por debajo de 32%, y cuyos casos, como lo mencionamos, son la anemia ferropénica, la talasemia, enfermedades crónicas. La anemia normocítica normocrómica, donde todas las constantes corpusculares están normales y que es secundario a hemorragia aguda, leucemia, neoplasias o insuficiencia medular primaria. Y por aquí las anemias macrocíticas normocrómicas, cuyo volumen corpuscular medio es mayor de 100. Y tenemos estos ejemplos, ¿no? Las anemias megaloblásticas secundarias a deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Otra clasificación sería según la forma y tiempo de instauración, ¿no? Puede haber anemias agudas, propio de una hemorragia intempestiva aguda, donde los síntomas van a ser muy diferentes a lo que es una anemia crónica que se establece en forma progresiva. Según fisiopatología también podemos dividir a la anemia en regenerativa cuando cursa con aumento de reticulocitos o la anemia arregenerativa con disminución de reticulocitos. Y otra clasificación la divide según los niveles de hemoglobina. Y podemos tener anemia leve, moderada y severa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrito. Nos vamos a fijar en la parte inferior. No conozco bien este puntero. Miren, niños de 6 meses a 5 años cumplidos, tenemos estos niveles de anemia, ¿no? Puede ser leve, moderada, severa. Entonces, leyendo, tenemos que, por ejemplo, en niños de 6 a 5 meses, ¿no? Tenemos datos de 10 a 11.9, de 10 a 10.9 y así sucesivamente. Y niños de 5 a 11 años tenemos otros niveles, pero la cuestión es que nosotros lo vamos a clasificar según el nivel de anemia, en leve, moderada, severa.
En cuanto al diagnóstico, como todo lo que evaluamos en pediatría, pasamos por una parte de anamnesis, examen físico y examen de laboratorio. Tenemos que recordar que la gravedad de la anemia depende de la capacidad regenerativa de la médula ósea y de la velocidad de instauración. Como les digo, si es un niño que de pronto empieza a sangrar una epistaxis masiva, el cuadro clínico va a ser mucho más aparatoso que un niño que está perdiendo sangre de repente por una parasitosis. Los pacientes con anemia de instauración crónica tienen mecanismos compensadores por los cuales la anemia incluso puede pasar desapercibida. Casi la mitad de pacientes serán asintomáticos y solo le diagnosticaremos anemia al momento de hacerle una prueba sanguínea. En la anamnesis es importante recordar, preguntarnos si son recién nacidos y lactantes, preguntar si ha habido posibilidad de enfermedad hemolítica, alguna inmunitaria, infecciones o enfermedades hereditarias. También recordar que la ferropenia es muy rara en niños menores de 6 meses que son a término y que reciben lactancia materna exclusiva. Y en niños mayores es más frecuente que la anemia ocurra ya sea por un déficit dietético o por pérdida sanguínea. Seguimos con el diagnóstico, tenemos que preguntar por síntomas como coluria e ictericia, ¿no? Que nos estarían orientando hacia una anemia hemolítica. Después preguntar por la presencia de sangre en las heces, epistaxis, hematemesis, algún tipo de sangrado y tratar de cuantificarlo, ¿no? Siempre preguntar, ¿tuvo epistaxis? Más o menos, ¿cuánto fue? ¿Como media taza, como una taza? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada cuántos días? También preguntar sobre la historia de la anemia, ¿no? Si hay episodios previos de anemia, tenemos que pensar en un trastorno probablemente hereditario. Pero si son niños con hemogramas previamente normales, debemos pensar que es una etiología adquirida. La historia dietética también es muy importante, ¿no? En las prácticas siempre hablamos dentro de los antecedentes, hablar de la historia dietética, ¿no? El niño apenas nació, recibió lactancia materna exclusiva, cuánto tiempo, o fue mixta, o por otro lado si se hizo introducción de leche de vaca, si toma cantidad excesiva de leche, como por ejemplo más de 24 onzas, o hay una ingesta escasa de alimentos ricos en hierro. Y si hablamos ya de los síntomas, vamos a hablar de los síntomas generales, ¿no? Son niños que tienen sueño incrementado, astenia, decaimiento, anorexia, irritabilidad, fatiga, vértigos, mareos. Y si hablamos de alteraciones de la piel, podemos encontrar piel y membranas, ¿no? Membranas mucosas pálidas, piel seca, caída de cabello, uñas quebradizas, uñas aplanadas o al contrario con una curvatura inversa. Puede haber también alteraciones en la conducta alimentaria, ¿no? Como la llamada pica, que es la tendencia a comer tierra, ¿no? Como la geofagia o hielo, que se llama pagofagia, o también puede comer cabello, uñas, pasta de dientes, a veces se raspan la pintura de la pared. Como síntomas cardiopulmonares podemos encontrar taquicardia, soplo y disnea al esfuerzo. En alteraciones digestivas podemos encontrar queilitis a nivel de los ángulos de la boca, estomatitis, una lengua depapilada. A nivel inmunológico, esa tendencia a enfermarse con frecuencia. Y en síntomas neurológicos, que son uno de lo que más nos debe preocupar, que niños sometidos por largo tiempo a anemia pueden tener alteración en el desarrollo psicomotor, déficit de atención, problema de aprendizaje, memoria y pobre respuesta a estímulos sensoriales. Si hacemos ya la parte laboratorial y le hacemos una hemoglobina a estos niños, como les digo, repetimos lo anterior, claro, acá está la clasificación, pero tenemos que recordar que hablamos de anemia
En niños de 6 meses a 5 años, cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de 11. Y en niños de 5 años a 11 años, cuando tienen niveles de hemoglobina por debajo de 11.5. Este es un cuadro que nos ayuda a hacer una corrección de la hemoglobina en relación a los metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en Arequipa, la altura es de 2.335, estamos en este rango. Por lo tanto, al nivel de hemoglobina que nos da el laboratorio debemos restarle 1.1. Y en cambio en Puno, ¿no?, cuya altura es de 3.827, nos estaríamos ubicando más o menos por aquí, donde tenemos que restar 3.3 al nivel de hemoglobina que nos entrega el laboratorio. Siguiendo con el laboratorio, es muy importante hacer un buen hemograma para verificar, ¿no?, tanto los leucocitos, número de leucocitos, si hay alguna malformación, si hay blastos, las plaquetas, la forma de los glóbulos rojos, si son normales o son esferocitos, el recuento de los reticulocitos. Entonces, para ello también nos ayuda un frotis de sangre periférica. También podemos hacer la medición de la ferritina. Entonces, tenemos acá los valores normales de ferritina son de 15 a 150 miligramos por decilitro. La ferritina, como dice acá, refleja los depósitos corporales totales de hierro y es un buen parámetro para medir la ferropenia. Lo único que tenemos que recordar que la ferritina también es un reactante de fase aguda, por lo cual puede estar aumentada en procesos inflamatorios. De tal manera que tenemos estos datos. Si hay disminución de las reservas de hierro, estos valores van a ser menores de 12 miligramos kilo por mililitro. Pero si estamos frente a un proceso inflamatorio que acompaña a la anemia, nuestro límite es 30. Entonces, menos de 30, recién estamos considerando una ferritina baja. En cuanto al hierro sérico, el valor normal va de 50 a 150 microgramos por decilitro. El índice de saturación de transferrina, ¿no?, miren, si tenemos un valor por menor del 10%, esto ya se considera un gol estándar para la definición de ferropenia. Y la transferrina, que debe estar en valores de 20 a 360 miligramos por decilitro. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de anemia ferropénica, que hemos hablado que de todas las causas de anemia es la más frecuente en niños. Entonces eso es lo primero que decimos, ¿no?, que es la anemia más frecuente en la población pediátrica. Se produce al no disponer de una cantidad de hierro suficiente para la síntesis de hemoglobina y puede dividirse en carencial y no carencial. Acá les presento las principales causas de anemia ferropénica. Está agrupada en son cuatro grupos. Primero, un incremento de las necesidades y o bajos depósitos de hierro. Tenemos, por ejemplo, el caso de los prematuros, ¿no? Niños prematuros generalmente tienen menos reserva de hierro. Asimismo, los niños con bajo peso al nacer y o gemelares. Niños nacidos a término y o con buen peso al nacer también. ¿Por qué? Porque son niños que están con una mayor necesidad de hierro por el crecimiento acelerado. Niños menores de 2 años también. Entonces estos niños, tanto a término como los niños menores de 2 años, están en la etapa de máximo crecimiento, donde tienen incremento de necesidades de hierro. Gestantes también, ¿no?, tienen mayores necesidades. En cuanto al parto, un clampaje precoz de cordón umbilical antes del minuto es un factor que puede condicionar anemia en el lactante. Adolescentes, principalmente mujeres, ¿no?, en este caso, tanto por el crecimiento rápido
donde hay incremento en las necesidades de hierro, como también por el sangrado propio de la menstruación. El otro grupo se refiere a la disminución de la absorción. Acá tenemos factores dietéticos que inhiben la absorción de hierro, como son los taninos, que están presentes en el té, café, mates, gaseosas, fitatos que están en la fibra, y el calcio en los productos lácteos. Y también tenemos patologías del tracto digestivo como las diarreas, síndrome de mala absorción, gastritis crónica o ausencia de duodeno posquirúrgico. Y medicamentos que reducen la absorción de hierro como el omeprazol, ranitidina, carbonato de calcio, etc. Dentro de ese grupo, el tercer grupo se refiere a bajo aporte de hierro. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una ingesta dietética insuficiente e inadecuada. Vemos que una alimentación complementaria está deficiente en hierro hemínico a partir de los 6 meses. O alimentación complementaria tardía, es otro motivo. Falta de acceso a alimentos que tienen hierro de origen animal, que es el hierro hemínico, o falta de ingesta de alimentos ricos en hierro hemínico. Dieta basada en leche de vaca y otros, cuando superan más de 24 onzas al día, y carbohidratos. Y por otro lado, una dieta vegetariana, sobre todo con alto contenido de fitato y taninos. Ahora, otra causa es las anemias, las pérdidas sanguíneas, como por ejemplo la hemorragia intrauterina. O sea, si vemos que está sucediendo un parto y hay un desprendimiento prematuro de placenta o una placenta previa, entonces estas hemorragias van a causar que el niño tenga problemas de anemia. O la menorragia en adolescentes, la introducción de leche de vaca en bebés que causa microsangrado, las infestaciones parasitarias, epistaxis reiteradas, hematuria, hemoptisis, etc. O uso de AINES que causa también sangrado a nivel digestivo. Entonces, ya haciendo lo que es el diagnóstico específicamente de anemia ferropénica, tenemos que recordar que en la historia clínica nos interesa los antecedentes de anemia en el embarazo. Como siempre mencionamos, estamos en antecedentes personales, estamos en los fisiológicos prenatales. Tenemos que preguntar, ¿qué edad tiene la madre? ¿Ha hecho sus controles prenatales? Sí. ¿Le diagnosticaron anemia? ¿Recibió tratamiento? Es muy importante, ¿no? Antecedentes de anemia en el embarazo, y si hubo o no tratamiento, y si lo cumplió. El parto distóxico, como les decía, ¿no? El hecho de tener placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta lleva a un sangrado alrededor del parto que repercute en la hemoglobina del bebé. El tiempo de ligadura de cordón después del parto, ¿no? Sabemos que ahora se tiene que pasar más de 1 minuto para recién hacer la ligadura. Recién nacidos con bajo peso al nacer o prematuros, ¿no? Que ellos han tenido poco tiempo para lograr un almacenamiento adecuado de hierro. O una hemoglobina baja al nacimiento, infecciones frecuentes o crónicas, inflamación crónica, o dieta o falla en la administración de suplemento de hierro. Entonces, para afirmar con todos esos antecedentes más el examen físico sugestivo, hacemos los exámenes de laboratorio. Como les mencionaba, ¿no? La hemoglobina, que está baja, el volumen corpuscular, que está por menos de 80 femtolitros, una hemoglobina corpuscular media menor de 28, puede haber un índice de anisocitosis, vemos también la morfología de glóbulos rojos y si hay respuesta de reticulocitos. Una ferritina sérica menor de 12 nanogramos por mililitro, o, como hemos mencionado, si hay un proceso infeccioso inflamatorio asociado, el límite es menos de 30, hierro sérico menos de 40 microgramos por decilitro, transferrina menos de 400 y saturación de transferrina menos de 10%. ¿Qué efectos tiene la ferropenia, no? Es muy importante conocer los efectos porque ya sabemos que una detección temprana de la carencia de hierro es crucial si lo encontramos en niños pequeños que recién están, digamos, en etapa lactancia, primera infancia.
En niños puede tener efectos considerables e irreversibles, sobre todo en el desarrollo cerebral, afectando memoria, atención y aprendizaje. La carencia de hierro se presenta principalmente por dos motivos, ¿no? Cuando aumentan las necesidades en periodos de crecimiento rápido. ¿Cuáles son esos periodos? Lo hemos mencionado, ¿no? Primeros 2 años y en la adolescencia. Entonces, ahí tenemos necesidades aumentadas. Entonces, sea que no se suplen esas necesidades aumentadas o simplemente que no se dieron en los momentos necesarios. Entonces, si hacemos ya un tratamiento, en este caso prevención, que es lo que hace ahora el MINSA, todo niño con bajo peso al nacer y o prematuro, desde los 30 días de vida hasta los 6 meses recibe hierro. Y esta es la dosis preventiva, 2 miligramos kilo día. ¿Por cuánto tiempo? Lo damos hasta los 6 meses, desde los 30 días hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya pasa a tomar su sobre de micronutrientes. Cada sobre contiene 12 miligramos de hierro, que es suficiente para como un suplemento de hierro para los niños. Entonces los toma hasta tomar, y ahí está especificado, 360 sobres. Niños nacidos a término con adecuado peso al nacer, se recomienda también hacer una profilaxis desde los 4 meses de edad, con 2 miligramos kilo al día de hierro, ya sea en forma de sulfato ferroso o hierro polimaltosado, hasta cumplir los 6 meses. Y una vez en los 6 meses, su micronutriente, un sobre diario hasta completar los 360 sobres. Es una tablita para ver lo que es el hierro hemínico, ¿no? Se sabe que el hierro más biodisponible que ayuda a mejorar un tema de anemia es el hierro hemínico, que viene procedente de los animales. Entonces vemos que los alimentos que tienen más hierro son precisamente la sangrecita, el vaso, el riñón, el hígado de pollo, pero sobre todo la sangrecita y el vaso. Si ya hablamos de tratamiento propiamente dicho, entonces cambian las dosis, ¿no? Tenemos al niño prematuro y o de bajo peso, que va a tomar el hierro desde los 30 días de vida. Ya no son 2 miligramos kilo día, sino 4, ¿no? Y lo toma por espacio de 6 meses con controles a los 3 meses y a los 6 meses. En el caso de niños con anemia a término y con peso adecuado al nacer, apenas se diagnostica la anemia, se inicia el tratamiento con 3 miligramos kilo día de hierro por 3 meses y hasta 6 meses con controles, tanto a los 3 meses y a los 6 meses. Y acá es en niños más grandecitos, ¿no? De 6 a 35 meses, de 3 a 5 años, de 5 a 11 años, donde la dosis es parecida, ¿no? De 3 miligramos kilo día en todos los casos, con sus controles a los 3 meses y a los 6 meses. Se debe hacer hincapié que no es solo que tome el hierro, ¿no? Sino también ir mejorando la alimentación, ¿no? Evitar los taninos, tener mucho cuidado en la inclusión del alimento con carne de res, vaso, sangrecita, por ejemplo. Los criterios de alta. El médico o personal de salud indicará alta cuando el niño o adolescente haya cumplido con el tratamiento establecido y si en el control de hemoglobina se confirman valores normales y la recuperación según las normas. El pronóstico dependerá de la evolución, el mismo que podrá ser valorado según controles de hemoglobina y otros exámenes solicitados. Entonces, retomando el caso, como ya hemos hablado de todo ello, vamos a recordar los puntos principales, ¿no? Se trata de un niño de 4 años, sexo masculino, que procede de Puno, que es traído por su madre por tener síntomas de astenia, cansancio, se duerme en el colegio, ha disminuido el apetito, no tiene fiebre y que tiene como antecedente haber nacido prematuro, más bien el peso, disculpe, acá falta un cero, son 2.000 gramos. O sea, si hacemos la correlación con las tablas, está con peso adecuado para la edad gestacional, pero es prematuro.
ha recibido lactancia mixta, tiene una alimentación actual a predominio de carbohidratos. En los exámenes, en el examen físico encontramos que pesa 14,500, tiene una talla 98, la frecuencia cardíaca todavía está adecuada para su edad. Positivo encontramos piel y mucosas pálidas, acá un soplo sistólico 2/6 en mesocardio no irradiado y nada más positivo. No sé si alguien quiera mencionar su posible diagnóstico con todo lo que hemos conversado. A ver, ¿qué dice Cristian? ¿Qué pedirías? ¿Qué exámenes pedirías? ¿Y cuál es tu posibilidad diagnóstica? Ya, pero ¿cuál es tu posibilidad diagnóstica? Una anemia ferropénica. ¿Qué exámenes pides? Claro, si estuvieras lejos, ¿no? Una zona rural, lo más a la mano que vas a tener es dosaje de hemoglobina, por ahí un hemograma, ¿cierto? Ahora, si tuvieras posibilidad ya en un hospital ya pedir hierro sérico, constantes corpusculares y todo ello para confirmar que se trata de una anemia ferropénica. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el hemograma tiene leucocitos 8,500, apastonados 0%, segmentados 62%, linfocitos 28%, en general normal, no mencionan blastos. El examen parasitológico negativo, el examen de orina sin particularidades. Tenemos hemoglobina 12, volumen corpuscular medio 75, hemoglobina corpuscular media 26 y concentración de hemoglobina corpuscular 30. A ver, con esos exámenes te reafirmas en tu diagnóstico o no. O si otra persona quiere opinar, también no hay problema, si no conozco los nombres de todas, disculpen. ¿Qué opinan de esta hemoglobina 12? ¿Está bien? ¿Sí? Recordemos que el niño procede de Puno y hemos dicho que a la hemoglobina, al valor de hemoglobina que nos sale, tenemos que restar 3,1. Entonces, ¿cuál es la hemoglobina que está teniendo este paciente? 8. A ver, reste 12 menos 3,3. ¿Cuánto sale? 8. Ya, chicos, ¿cuánto sale? Se han dormido. 8,9. Entonces, es un niño con anemia, definitivamente, sino que nos podemos llevar por el tema de 12, ¿no? 12 normal. Para misma Arequipa, 12 le restamos 1,1 y tiene, ¿cuánto? 10,9, ¿no? Por 0,9 ya está cayendo en el nivel de anemia. Entonces, hay que tener todo ese discernimiento, ¿no? ¿Quién es el niño? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde proviene? Hacerle bien el examen físico, ver los antecedentes, que en este caso es un niño nacido prematuro, que no ha recibido lactancia materna exclusiva sino mixta, su alimentación actual es a predominio de carbohidratos, o sea, tiene varios factores. Se duerme en el colegio, no tiene mayor capacidad de intervención en el colegio, entonces debemos pensar en anemia. Y el tratamiento de iniciar inmediatamente hierro, ¿no? ¿A qué dosis tocaría si es un niño de 4 años? A ver, ¿quién se acuerda? 3 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces, como conclusiones podemos decir que la anemia ferropénica es la forma más frecuente de anemia en niños y que debemos sospechar de anemia en pacientes con factores de riesgo. Luego de una buena anamnesis y examen físico, debemos solicitar los exámenes de laboratorio correspondientes y sobre todo aquellos que están más cerca de nosotros. Que el índice de saturación de transferrina inferior a 10% es el gold estándar para diagnosticar ferropenia.
Y ante un paciente con sospecha de anemia ferropénica que no responde al tratamiento, debe en primer lugar verificarse el tratamiento, ver si hay enfermedades añadidas o si tenemos un diagnóstico erróneo. De allí la importancia de conocer bien anemia ferropénica, bien los criterios de diagnóstico, que hemos dicho que son 3, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen físico, y esto lo complementamos con los exámenes de laboratorio. Muchas gracias.